Ok, quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos y estamos en el capítulo 27, la última parte del capítulo 27. Casi la última parte del capítulo 27. Estamos terminando ya esta serie y vamos a empezar una serie en mayo. No, perdón, estamos en mayo. Vamos a empezar una serie en junio con respecto al libro de Eclesiastés. Si conoces el libro de Eclesiastés, posiblemente sabes cuál es el enfoque que le vamos a dar. Pero antes de entrar a Eclesiastés, les he estado diciendo que va a haber un sermón sobre el infierno, y va a haber un sermón sobre el infierno, y va a haber un sermón sobre el infierno, porque la persona que más habló del infierno fue Jesús. Y hemos tocado algunos de los versículos donde Jesucristo ha hablado del infierno, pero antes de entrar en la nueva serie, vamos a hablar un poco acerca del infierno. Así que vamos a hablar del infierno cuando, no sé si va a ser el penúltimo domingo de este mes o el tercer. Este mes tiene 5 domingos, así que no sé si va a ser el tercero o el cuarto domingo. Abran sus Biblias, Mateo capítulo 27, versículos 11 hasta el versículo 31. Este es el mensaje número 63 y el nombre del sermón se llama El dilema del poder. El dilema del poder. Mateo capítulo 27, versículo 11. Jesucristo ha sido traicionado, Jesucristo ha sido juzgado por las autoridades religiosas y ahora Jesucristo es llevado ante la autoridad civil, ante la autoridad de Roma. La palabra de Dios dice: mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidieran a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza.
después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Oremos. Abre nuestros ojos para ver, Señor, tu evangelio en este pasaje. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Y que al creer la verdad podamos ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Las noticias de esta semana han sido muy tristes. Una familia cuyo padre tenía una farmacia en Azcapotzalco. ¿Escucharon esa noticia? Entraron en su casa, lo acuchillaron, a su esposa también y a sus 2 hijas también adolescentes. Y en su espalda estaba un aviso que decía: por no pagar el derecho de piso. Atentamente, la Unión. La noticia del narcogobernador de Sinaloa. Y muchas otras noticias con respecto al abuso de poder. Todos los que estamos aquí hemos tenido la experiencia, posiblemente la estás teniendo ahora, de haber sido abusado, de haber sido dañado en mayor o en menor grado por alguien que utilizó su poder contra ti. Y cuando pensamos en el poder, todo este pasaje que acabamos de leer tiene que ver con poder. Y cuando pensamos en el poder, podemos inmediatamente pensar que el poder es algo malo, el poder es algo que corrompe. Y es cierto, es cierto, ¿no? Apenas le das poder a alguien, y decía un profesor universitario que parece que se vuelve tonto. Y en lugar de ayudar, hace todo lo contrario y siempre busca el poder para beneficiarse a sí mismo. Y podemos hablar de diferentes clases de poder. Pero cuando pensamos en que el poder simplemente es algo malo o que simplemente te corrompe, olvidamos 2 cosas. La primera de ellas es que todos tenemos cierta clase de poder. Por favor, piénsalo. Todos tenemos cierta clase de poder. Y si decimos que el poder corrompe y que el poder es malo, la siguiente pregunta que tendrías que hacerte es: ¿cómo entonces, si tú dices y lo defines de esa manera nada más, que el poder es algo malo y corrompe, etcétera? Entonces, ¿cómo te ha corrompido y cómo has utilizado mal el poder que se te ha dado? No importa si solamente significa cuidar de algo o estás al frente de una empresa, se te ha dado poder. Y la segunda cosa que olvidamos es que Dios nos da el poder. Cuando Dios creó al ser humano, Génesis capítulo 1, las primeras cosas que vemos después de que crea al ser humano, Dios le da poder al ser humano y le dice: mira el mundo que he creado, por favor, ve y a través de la autoridad y del poder que te doy, crea cultura, transforma esto. Dios entregó al hombre el mundo sin terminar y le dice al hombre: ven y colabora conmigo, trabaja conmigo, y lo capacita con poder para hacerlo. Pero llegamos a Génesis capítulo 3 y entonces Génesis capítulo 3, nuestros primeros padres son engañados, piensan que pueden vivir una vida de significado, de propósito, de valor y de felicidad aparte de Dios. Y entonces el poder se corrompe. La entrada del pecado corrompe absolutamente todo.
y corrompe el pecado, y corrompe el poder que Dios le otorgó al hombre. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Y lo que hace Dios después de ver a sus criaturas que lo traicionaron y ver lo que está empezando a pasar entre ellos acusándose, Dios nos dice: les voy a retirar el poder y van a estar completamente indefensos. Y a ver qué les pasa, ustedes se causaron eso. No, lo que Dios hace es, Él da una promesa de redimir el poder, rescatar el poder y restaurarlo a su propósito original. ¿Por qué Dios nos dio poder? Dos razones. Y la primera de ellas es para darle la gloria. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna vez un dibujo de tu hijo en el día de la mamá, en el día del padre, algo que hicieron en plastilina, en madera, qué sé yo, y ahí va el niño feliz a entregarle esto a papá, y si papá le dice: wow, qué increíble, el hijo se siente muy contento? Dios nos dio poder para darle en primer lugar la gloria, pero en segundo lugar Dios nos da el poder para bendecir a otros. Es para otros. Y con la entrada del pecado eso se corrompió y ahora solamente estoy pensando en mí. Dios da una promesa y Jesucristo es el que viene a rescatar y redimir el poder a su propósito original. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar en esta tarde ya es: ¿cómo ejerces el poder que se te ha confiado por Dios? ¿Cómo ejerces el poder que te ha confiado Dios? Y no importa si eres jubilado, no importa si estás en la secundaria o en la prepa o en la universidad, no importa si has llegado a la cima de tu carrera profesional o si estás en el proceso, tú y yo se nos ha confiado cierto poder. Si eres padre, tienes poder sobre tus hijos. Si eres jefe, tienes poder sobre tus empleados. Si estás simplemente frente a una computadora, tienes el poder sobre la computadora y puedes meter basura o puedes hacer algo bueno. Si eres el líder de un equipo, o sea, todos tenemos cierto grado de poder. Y la pregunta es: ¿cómo ejerces el poder que Dios te ha confiado? Como dije hace un momento, este pasaje es todo acerca del poder, pero encontramos dos clases de poder. Y la primera clase de poder es el poder que roba la vida. Y está ejemplificada a través de lo que hicieron los sumos sacerdotes, o el jefe de los sumos sacerdotes, Poncio Pilato, y los soldados romanos. Un poder que roba la vida. Y por el otro lado tenemos el poder que da vida. Y este es el poder que vemos en la pasión de Jesús en este pasaje. Así que vayamos al punto número 1, y es el poder que roba la vida. Y en este pasaje, este poder se muestra de dos maneras diferentes. La primera de ellas tiene que ver con lo que hicieron los jefes de los sumos sacerdotes, y lo segundo tiene que ver con lo que hizo Poncio Pilato. El poder que roba la vida. Así que vayamos a el primer poder, o cómo se manifiesta este poder que roba la vida, y es la envidia. La envidia. Lo primero que vemos es que el poder religioso no tenía el poder de quitarle la vida a Jesús. Ellos ya lo habían condenado falsamente. Hace 2 domingos hablamos de lo falso del juicio de Jesús por parte de las autoridades romanas. Y ahora ellos, como no tenían poder para quitarle la vida a Jesús, lo tienen que llevar ante las autoridades civiles, ante el poder romano. Así que lo llevan ante Poncio Pilato, al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos. Y la manera en la cual vemos cómo están ejerciendo su poder
para robar la vida. Vean el versículo 20, dice: pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Nuevamente, estamos hablando de un poder religioso. Y lo que ellos hacen es convencer a la palabra más mal usada en este gobierno, los últimos 2 gobiernos, o posiblemente los últimos, no, simplemente todos los gobiernos: el pueblo. ¿Sí? Este poder político, este poder religioso persuade a la multitud para su fin. ¿Y cuál es mi fin? Quiero destruir a Jesús. Y entonces tenemos aquí a Barrabás. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién es Barrabás? Y Barrabás, este pasaje nos dice que era un preso famoso. Pero en el capítulo paralelo, en el Evangelio de Lucas, se nos dice que es un homicida. Un homicida. Alguien que ha literalmente quitado la vida a otros. Así que aquí tenemos al poder religioso exigiendo, engañando, persuadiendo al pueblo para pedir al que roba la vida, la liberación del que roba la vida, y condenar a un hombre que durante 3 años ha estado hablando acerca de Dios, que ha estado sanando a la gente, que ha transformado la vida de muchas personas, y lo quieren condenar. Al que roba la vida lo vamos a liberar, y al que da vida lo vamos a condenar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo es posible que un poder religioso pueda hacer esto? Y el pasaje en la Biblia nos dice la razón por la cual lo hicieron. Versículo 18 se nos dice que Pilato sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Lo que motivaba a estas personas buenas, morales, líderes, es envidia, es celos. Y por eso entregan a Jesús. Tú sabes lo que es la envidia, yo sé lo que es la envidia, pero a veces no nos damos cuenta del poder de la envidia para quitar la vida. Eso es lo que estas personas están haciendo. Ellos están buscando robar la vida de Jesús, destruir la vida de Jesús. Y tú sabes, y yo sé, que la envidia roba la vida de una manera muy profunda. Un profesor universitario hizo un experimento, y este experimento era con gallinas. Este profesor se llama William Muir, profesor de la Universidad de Purdue en los Estados Unidos, biólogo evolutivo. Y lo que él quería era saber qué es lo que pasaba en el entorno de las gallinas para producir más huevos, o por qué producían a veces menos huevos. Y lo que hizo este profesor es que durante 6 generaciones de gallinas hizo este experimento. ¿Qué fue lo que hizo? Por un lado, puso un grupo de gallinas completamente normales. No hizo absolutamente nada diferente en ellas. Era un grupo de gallinas, y a poner huevos de manera completamente normal. Pero el segundo grupo que él formó era el grupo de las super gallinas. Así que te las puedes imaginar con capa roja y todo por el estilo. ¿Ok? Las super gallinas. ¿Quiénes eran las super gallinas? Las gallinas que ponían más huevos. Es muy fácil saber si producían o no. Pues ¿cuántos huevos? Hoy puso 5, 6, puso 10. No, pues esta debe de ser una super gallina. Así que hizo un grupo de super gallinas. Durante 6 generaciones estuvo observando esto. Y al final de su experimento, ¿qué fue lo que pasó con el grupo normal? El grupo normal siguió siendo normal, e incluso la producción de huevos subió un poquito más. Pero el grupo de las super gallinas, a excepción de 3,
todas las demás se extinguieron, se murieron. ¿Cómo? Porque las super gallinas empezaron a pelear entre ellas, a picotazos y a lo que puede hacer una gallina. Estoy hablando de gallinas, ¿ok? El celo, la envidia por producir más, o quién era la mejor, hizo que la competencia entre ellas llegara hasta la muerte. La envidia roba la vida de una manera profunda. La envidia es un intenso deseo de querer ser más bello que otro, de querer ser más rico que otro. La envidia es un intenso deseo de ser o querer lo que tiene otro por medio de robarse la vida del otro. Y esto puede llegar incluso nuevamente a cuestiones físicas, literalmente quitarle la vida. Pero hay muchas formas en las cuales podemos quitarle la vida a otra persona a través de la envidia. Veo nuevamente que mi compañero de trabajo está creciendo, yo estoy compitiendo por el mismo puesto y posiblemente sea mejor que yo. ¿Y qué es lo que empiezo a hacer? Bueno, empiezo a soltar rumores con respecto de lo que él hace, de lo que no hace, mentiras. Estoy tratando de destruir la vida de esta persona. Y eso es lo que hace este grupo de líderes religiosos. Pilato lo sabe. Para él es evidente. Han entregado a Jesús porque le tienen envidia. La envidia roba la vida. Pero hay otro poder, otro poder que mata, manifestado de una manera que es muy sutil en este pasaje. Y que posiblemente para algunos de ustedes no estoy tan convencido de que eso robe la vida. Bueno, el poder de robar la vida de la complacencia. La complacencia o el apaciguar. Y lo vemos en las acciones que tomó Pilato. Ahora, lo primero que quiero que notes con respecto a Pilato es que él tenía la intención y él está buscando la manera de liberar a Jesús. Tenemos que darnos cuenta en este pasaje de que Pilato quería liberar a Jesús. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué al final Jesucristo muere? Por el poder de robar la vida de la complacencia. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, versículo 14, lo primero que Pilato se sorprende es que Jesús no dice nada. Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Lo más natural en nuestra vida, si alguien nos acusa, ¿qué es? Empezar a defendernos. Así que no nos sorprendió las acusaciones que hicieron contra el gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, y que inmediatamente él y algunos de los otros 9 acusados de narcos por el gobierno de los Estados Unidos empezaron a defenderse. Es completamente natural. Es lo más natural empezar a defenderte. Jesucristo no se defiende. Y esto llama poderosamente la atención de Poncio Pilato. Y Pilato, sabiendo que era por envidia, queriendo liberar a Jesús, él se da cuenta de que se está metiendo en un problema. Y él ideó un plan para apaciguar a sus superiores y para apaciguar a los judíos. ¿Por qué? Porque si él no complace a las autoridades religiosas que están clamando por la muerte de Jesús, lo único que va a ocurrir, y estaba ocurriendo, es que iba a haber tumultos en la ciudad. Y siendo el gobernador de la ciudad de Jerusalén y teniendo el poder político, él tenía que dar cuentas a sus autoridades. Y él no quiere que se sepa que bajo su autoridad hubo problemas en la ciudad. Así que él quiere soltar a Jesús,
Pero no puede soltar a Jesús porque entonces se va a meter en problemas con las autoridades religiosas, se va a meter en problemas con el pueblo, se va a meter en problemas. Así que, no lo hace. Pero él sabe también que va a quedar registrado todo lo que pasó si ejecuta a Jesús. Y si alguien hiciera una investigación con respecto a todo lo que pasó, se iban a dar cuenta de que Jesucristo era un hombre inocente y por lo tanto él iba a dar cuentas a sus superiores. Así que él estaba entre la espada y la pared, como le dijeron a la presidenta Sheinbaum en esta semana. Él estaba entre la espada y la pared. ¿Y qué es lo que él hace? Nuevamente, idea un plan para apaciguar, para complacer a todos y él no meterse en problemas. ¿Y cuál es este plan que ideó? Él sabe que durante esa fiesta se tenía que liberar a un preso. Y él sabe que Jesucristo es popular entre el pueblo. Lo acaban de aclamar unos días antes diciendo: salve Rey de los judíos, Hosana. Él sabe que Jesucristo es popular. Entonces la manera en la cual él se iba a zafar de esto era lo que dice el versículo 21. Yo le voy a preguntar a la gente a quién quieren liberar y estoy seguro que van a liberar a Jesús. Su plan no funcionó. Versículo 21, él le dice a la multitud: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. Y para su sorpresa, la gente grita Barrabás. ¿Por qué la gente gritó por Barrabás? Porque el jefe de los sumos sacerdotes y de los ancianos ya habían hecho su trabajo entre el pueblo. Lo acabamos de leer. Pero él se sorprende, él no se imaginó que iba a pasar esto. ¿Y qué voy a hacer con Jesús que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. El plan que él tenía no funcionó. No funcionó. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Estamos hablando de poder que mata, poder que quita la vida. Y cuando tratamos de arreglar los problemas en nuestras vidas, los problemas en nuestras relaciones, a través de calmar, a través de apaciguar, pareciera que no es un poder que quita la vida, es un poder que da vida, ¿no? O sea, las cosas se van a calmar. ¿Por qué, Marco, estás diciendo que es un poder que quita la vida? El apaciguar puede traer una falsa paz en corto plazo, pero a largo plazo es completamente fatal. Una cosa es apaciguar y calmar, y otra cosa es construir paz. El apaciguar le va a decir a la gente lo que quiere oír. Y listo, se acabó, llevemos la fiesta en paz. Pero la construcción de paz le dice a la gente lo que necesita oír, y no es grato escuchar lo que necesitas, lo que necesito oír. Así que muchas veces optamos por apaciguar en lugar de verdaderamente construir una paz. Nuevamente, si apaciguas, resultados instantáneos, las cosas se calmaron, pero a largo plazo no. Construir la paz lleva tiempo. Construir la paz no es grato, porque vas a escuchar cosas que no te gustan escuchar. Ahora, Poncio Pilato apaciguó a la gente. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El primer resultado es que liberan a un asesino. El segundo resultado es que toman a Jesús y le empiezan a dar una paliza. El apaciguar al final no nos lleva a resultados
buenos, y por lo tanto estoy diciendo que el apaciguar, el calmar, es un poder muy sutil que quita la vida. El apaciguar busca agradar a las personas, la pacificación busca agradar a Dios. Así que me gustaría preguntarte, en tus relaciones, donde ves que hay envidia, ¿qué es lo que está pasando en estas relaciones? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu corazón que está causando que tengas envidia de esta persona y que estés pensando cómo quitarle la vida? ¿Cómo quitarle la vida? Y en tus relaciones difíciles, si estás optando por construir una verdadera paz, que no va a ser al principio, pero que a largo plazo verdaderamente va a traer buenos resultados. Este es el poder que quita la vida. Ahora, ¿cómo podemos cambiarnos? ¿Cómo podemos ser transformados del poder que quita la vida a el poder que da vida? Y lo primero que tengo que decir es que el poder que da vida no es un poder tuyo, no es un poder natural tuyo. El poder que da vida es un poder de Jesús, y en este pasaje, este poder que da vida se va a manifestar de dos cosas, el poder, o de dos formas, el poder que da vida a través de la sustitución de Jesús, y el poder que da vida a través de la humillación y la exaltación de Jesús. El poder que da vida. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que quiero que noten en el poder vivificador de la sustitución de Jesús es que a lo largo de este pasaje se destaca, se subraya la inocencia de Jesús, y lo vemos de dos formas. La primera de ellas es a través de un sueño. Poncio Pilato está en el juicio, él es el juez, él está haciendo todas las cosas, y de repente es interrumpido en su juicio por parte de su esposa, quien le manda un mensaje y le dice: no te metas con ese justo. Tuve un sueño, y el sueño ha sido tan perturbador que te estoy interrumpiendo porque sé que lo estás juzgando, pero te digo que ese hombre es justo. ¿Qué clase de sueño tuvo? ¿Cómo lo tuvo? La Biblia no nos habla acerca de eso. Simplemente nos dice que fue un sueño, pero que apunta a la inocencia de Jesús. Ahora, hay otro detalle también. Cuando Pilato vio, versículo 24, cuando Pilato vio que no conseguía nada, no se podía escapar, sino que más bien se estaba formando un tumulto. No quiero un tumulto, esto se va a ir a los informes y van a pensar que soy un mal gobernador. Dice que pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. ¿Sabías que la frase, se quieren lavar las manos, sabías que viene de aquí? Ahora, ¿sabes de dónde viene esta costumbre? ¿Se le ocurrió a Pilato? No se le ocurrió a Pilato. Esta costumbre es una costumbre judía, y Pilato, queriéndose zafar, ¿sí?, utiliza una costumbre judía. Deuteronomio capítulo 21 dice que si se encontraba un cadáver entre dos ciudades y nadie sabía quién lo había matado, entonces había toda una ceremonia. Mandaban a llamar a los líderes de las ciudades, les hacían preguntas: ¿saben ustedes quién asesinó a este hombre? No sabemos. Y entonces lo que hacían es una ceremonia donde había un lavado de manos, y las autoridades estaban diciendo: somos inocentes. Esta costumbre judía, Pilato, conociendo la cultura, conociendo esto, él lo trae, y delante del pueblo entonces se lava las manos diciendo: soy inocente porque Jesús es inocente, yo lo quiero soltar, ustedes lo quieren matar, yo soy inocente. Nuevamente,
a través de este acto se está diciendo que Jesucristo es inocente. Pilato está diciendo que él es inocente cuando no lo es. Porque él tuvo miedo. Él tuvo miedo. Tuvo miedo de los religiosos, tuvo miedo del pueblo, tuvo miedo de Roma. Y mejor dice, esta es mi escapatoria. Él tuvo miedo. Pero lo que se destaca nuevamente es la inocencia de Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y ya lo hicimos hace 2 domingos, es ¿por qué Jesucristo se queda callado? ¿Por qué Jesucristo se queda callado? Jesucristo se queda callado para cumplir con la profecía. Y la primera profecía que Jesucristo cumple, jueves y viernes santos, se cumplen muchísimas profecías en la persona de Jesús y lo hemos estado mencionando. Pero la primera profecía es esta, Isaías capítulo 53, el versículo 6. Dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Cristo, sobre Él, la iniquidad de todos nosotros. La única manera en la cual tú y yo podíamos ser salvos era que Jesucristo fuera a la cruz como nuestro sustituto. Y para ir como nuestro sustituto, Jesucristo se tenía que quedar callado. Poncio Pilato iba a hacer este acto e iba a permitir que el pueblo hiciera, las autoridades religiosas hicieran lo que querían hacer, que era quitarle la vida a Jesús. Él se quedó callado porque Él sabe que es nuestro sustituto. ¿Qué más encontramos en este pasaje? Encontramos que a Jesucristo le ponen una corona de espinas. ¿Y de dónde viene esta idea de las espinas? Bueno, Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, Génesis 3, el hombre peca contra Dios. Y entonces Dios empieza a condenar al hombre, a la mujer, a la creación, a Satanás mismo. Y encontramos estos versículos. Al hombre le dijo, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas. Las espinas eran una señal de la condenación de Dios por el pecado. Y a Jesucristo le ponen una corona de espinas. Por lo tanto, este hombre está condenado. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 3, el versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesucristo nos va a dar vida a través de la sustitución, su vida por la nuestra. Ahora, déjenme agregar algo más a esto. No es simplemente que a través de la muerte sustitutoria de Jesús nuestros pecados son perdonados, sino que a través de la muerte sustitutoria de Jesús podemos empezar a experimentar poder y victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 6, el versículo 6 dice lo siguiente: sabemos que nuestra vieja naturaleza, la envidia, el apaciguar, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. No tan solo Cristo nos ha liberado de la culpa del pecado, sino que Cristo nos libera del poder del pecado en nuestra vida diaria. ¿Cómo? Él toma lo peor, la envidia, el apaciguar y todos nuestros pecados, y los crucifica, los condena en la cruz. Y ahora, después de su resurrección, por obra del Espíritu Santo, Él viene a morar a nuestra vida y nos da entonces el poder para no vivir con envidia
o vivir apaciguando a la gente y no construyendo paz. ¿Saben? Muchas veces hemos dicho que hay una grande diferencia entre tener a Jesús como ejemplo y a tener a Jesucristo como Salvador. Es un mundo de diferencia. Para muchas personas Cristo es un ejemplo, así como hay muchos otros hombres ejemplares. Pero Jesucristo no vino a darnos un ejemplo. Jesucristo vino a ser nuestro sustituto. Él es nuestro Salvador. Y cuando tú estás esclavizado por la envidia y alguien te dice, deja de ser envidioso, sigue el ejemplo de Jesús que se dio para dar vida a otros. ¿Sabes? Eso no funciona. Si tú lo único que te dicen es imita a Jesús, sigue el ejemplo de Jesús, eso no funciona. Déjenme darles un ejemplo. Imagínate que tocas el piano, tomas lecciones de piano y llegas a un nivel bueno, ¿sí? A un buen nivel de piano. Y entonces entras a una habitación junto con tu maestra de piano y al frente de ustedes están dos pianos igualitos. Y entonces tu maestra te dice, vamos a sentarnos, vamos a tocar. La maestra se sienta y te dice, sigue mi ejemplo. Y la maestra empieza a tocar y toca música bella. Y entonces la maestra se voltea a ti y te dice, sigue mi ejemplo, y empiezas a tocar. Y lo único que sale es música horrible. Y entonces la maestra te ve, vamos a hacerla otra vez. La maestra toca y suena muy bien. Ahora tú, sigue mi ejemplo. Y pasa exactamente lo mismo. Música horrible. Lo hacen otra vez. Sigue mi ejemplo. ¿Y a qué conclusión llegan? A que el piano del alumno está desafinado. Y no importa, por más que siga el ejemplo de la maestra, va a seguir desafinado. Porque el piano está desafinado, va a seguir tocando música muy mala porque el piano está desafinado. No importa el buen ejemplo que le dé la maestra. ¿Cuál es el punto? Tu corazón y el mío están desafinados. Están desafinados. Y no importa que veamos a Jesús y el super ejemplo de Jesús y lo buena onda de Jesús y lo increíble de Jesús y voy a tratar de seguir a Jesús. No vas a poder. Porque tu corazón está desafinado con respecto a Dios. No estás en sintonía con Dios. Y lo que Jesucristo viene a hacer, al ser tu sustituto, es no tan solo a perdonar todos tus pecados, sino a darte un nuevo corazón y que estés en sintonía con Dios. Y entonces verdaderamente tocar la música de Dios. Espero darme a entender. Jesucristo como ejemplo no sirve. Jesucristo como Salvador funciona porque eso es lo que vino a hacer. Y entonces tenemos el poder de vida de la sustitución de Jesús. Él va a la cruz como mi sustituto y me da vida porque me da un nuevo corazón. Pero en segundo lugar, encontramos el poder vivificador de la humillación y la exaltación de Jesús. La humillación de Jesús la vemos en los versículos 26 al 31 y tenemos que volvernos a preguntar por qué Jesucristo permitió esto. Versículo 26, lo azotaron, lo flagelaron. ¿Cuál era la costumbre? Lo amarraban a un poste y empezaban a darle latigazos. El látigo se llamaba látigo de 9 colas. Al final de cada uno de las colas había un pedazo de metal afilado, o había un pedazo de hueso afilado. ¿Cuál era el propósito? Cada vez que llegaba esa parte a tu espalda era arrancar y arrancar y arrancar. La costumbre era 40 latigazos. Muchas personas morían ahí.
La carne estaba completamente expuesta, testimonios de que aún órganos estaban expuestos. Eso lo hicieron con Jesús. En segundo lugar, dice que después de eso lo agarraron, se lo llevaron al patio del gobernador, lo desnudaron y después le ponen un manto y le ponen la corona de espinas y le dan una caña y empiezan a burlarse: salve, rey de los judíos. Pero no tan solo la burla, sino que dicen que agarran la caña y le empiezan a pegar a Jesús. ¿Por qué Jesucristo permitió eso? O sea, de veras, es que simplemente yo no me puedo imaginar al Creador de los cielos y de la tierra a merced de estos hombres, permitiendo esa humillación. ¿Por qué Jesucristo permitió eso? Y la respuesta sigue siendo la misma. Jesucristo iba a la cruz para ser nuestro sustituto, para ser condenado por nuestros pecados. Cada vez que vemos esta escena, y una escena difícil de leer, posiblemente lo que trae a tu corazón es compasión por Jesús. Pobrecito Jesús. Y yo creo que es una buena reacción. Pero cuando vemos esta acción y vemos lo que le hicieron a Jesús, lo que debe de salir de nuestra mente, de nuestras palabras, es mi culpa. Jesucristo está sufriendo por mi culpa. Jesucristo está sangrando por mi culpa. Mira, mi culpa. Porque es mi sustituto. Su humillación tiene que ver que Él cargó con mis pecados. Lo cual nos tiene que llevar al arrepentimiento, lo cual nos tiene que llevar a la fe, lo cual nos tiene que llevar a una vida en transformación. No simplemente, qué pobrecito Jesús, sino mi culpa. Y después venir al Cristo resucitado para ser perdonado y que tu culpa sea quitada, porque Dios no desea que vivas con culpa. Dios desea que vivas con la seguridad de que tus pecados fueron cargados sobre Jesús y perdonados. Él los pagó. El inocente pagó por nosotros, los culpables. Pero sabes, la humillación de Jesús real, horrible, no terminó así. Filipenses capítulo 2, versículo 8, Pablo dice: Jesucristo, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es humillación. Pero versículo 9 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El patrón del reino es humillación y después exaltación. Jesucristo fue humillado, pero Jesucristo no se quedó humillado. Dios le da un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Jesucristo fue recibido en los cielos y Jesucristo viene en gloria y todo ojo lo verá y todos van a confesar que Jesucristo es Señor. Nosotros vamos a doblar nuestra rodilla con gozo y con lágrimas y proclamando: Él es el Señor. Y los enemigos, los ateos, los incrédulos lo van a hacer. Jesús ese día va a ser tu Salvador o va a ser tu juez. Pero toda rodilla se va a doblar. Ahora, este Jesús viene a nuestra vida, como dije, cuando tú crees y te arrepientes, Jesucristo viene a nuestra vida, y su patrón de humillación y exaltación sigue siendo el mismo en nosotros. El problema es que nosotros no queremos
ser humillados, queremos ser exaltados. Queremos saltarnos la humillación porque queremos la exaltación. Ahora, déjame decirte algo, la exaltación es segura, completamente segura para todos los hijos de Dios. Pero el día de hoy, en este mundo caído, si eres creyente, de muchas formas vas a ver este patrón en tu vida y eres llamado a no saltarte la humillación y solamente querer la exaltación. Envidia es exaltación ahora. Apaciguar es exaltación ahora. Pero cuando tienes un problema serio con tu esposa o con tu esposo y estás duro y dale en tu cabeza, no le voy a pedir perdón, que ella venga a pedirme perdón, que él venga a pedirme perdón, y duro y dale. Lo único que vas a hacer si sigues con eso, no vas a ser exaltado. Y lo único que vas a hacer es causar más dolor en la relación. El reconocer que estás mal no es grato. E incluso el reconocer que no has pecado e ir a buscar al que te ofendió, al que pecó contra ti, eso no es grato. Eso es humillante. Pero es el patrón de Jesús. Primero es la humillación y después es la exaltación. Y déjame decirte que tú no tienes ni yo tengo el poder para hacer eso. Pero Jesucristo viviendo en nosotros puede empezar a transformarnos y a través de ese patrón sanar relaciones, esposos, hijos, trabajo y por sobre todas las cosas el poder proclamar a otros que no es nuestro poder, este poder que da vida no es nuestro, sino es de parte de Dios, de lo que Él hizo. Así que, querida iglesia, ¿cómo vas a utilizar el poder que Dios te ha dado? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Lo vas a utilizar para dar muerte? ¿O lo vas a utilizar para dar vida en el poder del Cristo por su sustitución y por su humillación y su exaltación? Oremos. Señor que estás en los cielos, tenemos que decir y confesar que es muy fácil para nosotros ser movidos por envidia, tratar de apaciguar las cosas y no buscar una verdadera solución, o buscar, Señor, nuestra exaltación. Pero te damos las gracias porque la vida y la muerte de Jesús no tan solo se trataba de perdonar nuestros pecados, que era nuestra necesidad más grande, sino cambiar nuestro interior y darnos el poder para cambiar, Señor. No es perfecto todavía en nuestras vidas, porque muchas veces seguimos eligiendo envidiar, seguimos eligiendo no construir paz, seguimos eligiendo buscar nuestra propia gloria. Pero Padre, gracias porque verdaderamente en Cristo hay cambio. Y te pedimos que tú sigas haciendo la obra en nuestra vida, la obra que necesitamos para que Cristo en nuestras vidas sea exaltado. Señor, toma nuestras vidas y síguelas transformando, y que el poder que nos has dado pueda usarse para tu gloria y para bendecir a otros a través del poder de Cristo. En su nombre oramos. Amén.